Último subtema de nuestro tema 4, estamos viendo ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Ya estudiamos la ecuación de continuidad o conservación de masa, ya estudiamos la ecuación de conservación de la energía y ahora vamos a ver la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. ¿Okay? Recordemos que son 3 ecuaciones fundamentales. Hoy vamos a ver conservación de cantidad de movimiento o momentum, que es básicamente utilizar la segunda ley de Newton. Y tenemos, por ejemplo, esta vena líquida que pudiera ser, por ejemplo, una tubería, una sección de tubería donde está fluyendo un cierto gasto en esta dirección. Y recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza o la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Identificamos en la sección 1 el área en 1 y la sección 2 el área en 2, las cuales vamos a asociar a un vector de área, y el área es una escalar, pero recordemos que asociamos el área a un vector a partir de multiplicar el escalar del área por vector unitario y perpendicular al área de estudio, con lo cual tendríamos el vector asociado al área en 1, lo mismo para el área en 2. ¿Sí? Y también que por convención se eligen vectores unitarios que vayan hacia afuera de la sección de estudio. Por eso aquí el área en 1 tiene esta orientación y el área en 2 hacia afuera también. También podemos identificar las respectivas velocidades para cada sección. Aquí la velocidad en 1, obviamente si el flujo va en esta dirección, la velocidad también va en esta dirección. Y la velocidad en 2 también en esta dirección. Aquí la dibujo más grande porque el área en 2 es más pequeña que el área en 1, entonces la velocidad va a ser mayor. El chiste aquí es que identifiquemos, además de estas cuestiones, hay que identificar todas las fuerzas que están actuando, que están interactuando en este sistema de estudio. Tenemos, por ejemplo, una fuerza de presión estática, este subíndice PE es presión estática en 1, y una fuerza de presión estática en 2. La fuerza de presión estática siempre se va a medir hacia adentro del volumen de control. Por eso aquí este tiene esta dirección hacia adentro y este al revés, también hacia adentro del volumen de control. Y por convención vamos a considerar que el gasto que entra es negativo y el gasto que sale es positivo. Esto es simplemente una convención que nos va a ayudar a la hora de hacer las operaciones. Nos dice que la ecuación de impulso y cantidad de movimiento es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la masa contenida en el volumen de control y es igual a la variación en su cantidad de movimiento. Hace rato planteamos la segunda ley de Newton. Tenemos suma de fuerzas es igual a la suma de los cambios en la masa por el vector de aceleración. Aquí la masa la puedo expresar como la multiplicación de la densidad por el volumen. Aquí está, densidad por el volumen. Pero la densidad, como estamos trabajando con agua y el agua es incompresible, pues la densidad va a ser constante, entonces puede salir de la suma. Y la aceleración la voy a escribir en términos de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, fíjense que aquí tenemos un cambio en el volumen entre el tiempo. Entonces tenemos que el cambio en el volumen en el tiempo es igual al gasto. Y si el flujo es permanente, significa que ese gasto no va a variar a lo largo del tiempo. Entonces lo consideramos como constante, de manera que esta ecuación ahora me quedaría como suma de fuerzas igual a densidad por la suma de los gastos por el cambio en la velocidad. Y ya luego vamos a ver cómo planteamos esta expresión de manera discreta entre dos secciones de un volumen de control. ¿Sí? Que en realidad aquí lo plantearíamos con un cambio de velocidades, no una derivada. Veamos ahora todas las fuerzas que vamos a contemplar en el volumen de control. Tenemos de entrada las fuerzas debido a la presión estática, F subíndice PE, y su orientación siempre es hacia adentro del volumen de control.
¿Cómo calculamos esa fuerza? Bueno, la calculamos con ayuda de la definición de presión. ¿Sí? Sabemos que presión es fuerza entre área, entonces despejo fuerza. Fuerza va a ser igual a presión por el área. También tenemos las fuerzas que se oponen al movimiento o debidas al esfuerzo tangencial, las fuerzas viscosas. Esta fuerza en ocasiones se desprecia cuando tenemos tramos o secciones que no están separadas a demasiada distancia, que estén muy cerquita de la sección 1 de la sección 2. En esos casos sí podemos despreciar este tipo de fuerzas, pero si las secciones están muy separadas entre sí o hay accesorios que de manera importante influyan en la presencia de estas fuerzas, pues ahí no las podemos despreciar, sí tendremos que tomarlas en cuenta. Y se calculan como el esfuerzo tangencial por el área lateral, algo similar aquí, ¿no? Con la presión. Aquí tenemos que esfuerzo es igual a fuerza entre área, despejo fuerza, va a ser igual a esfuerzo por área. Y aquí fíjense que me dice área lateral, y aquí nada más área. Aquí para el caso de la fuerza debido a la presión, el área es de la sección 1 o de la sección 2. ¿Sí? Si lo vemos aquí en el esquemita, sería ya sea esta área que está aquí sombreada en azul o esta área. Y para el caso de la fuerza tangencial, sería el área de la pared, de todo lo que está envolviendo aquí la vena líquida. Siguiente fuerza, fuerzas de cuerpo debidas al peso propio del volumen de control, o sea, el peso propio del elemento. Recuerden que esa fuerza casi siempre la asociamos a una letra de W y es una fuerza, entonces va a ser masa por gravedad o bien densidad de líquido por la gravedad por el volumen de líquido. También podemos identificar la fuerza resultante de las fuerzas del exterior. Esta en realidad es la reacción que tiene en el exterior la aplicación de las fuerzas internas del volumen de control. ¿Sí? O sea, va a ser la fuerza de reacción o reactiva. Sabemos que a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Nos dice que en sistemas en equilibrio, esta fuerza es igual a la magnitud y dirección de la fuerza de presión dinámica. Recuerden, teníamos fuerza de presión estática, ahora vamos a tener también una fuerza de presión dinámica que ya incluye todas las fuerzas que están actuando por el movimiento del líquido. Por lo tanto, ambas fuerzas tienen la misma dirección, pero sentido contrario, en caso de que el sistema esté en equilibrio. Veamos todo en el esquema. Aquí ya volví a dibujar el volumen de control, pero un poquito más grande. Tenemos el gasto que va en esta dirección, la sección 1 con área en 1 y la sección 2 con área en 2. Identificamos los vectores asociados al área en 1 y al área en 2. Identificamos también las velocidades, esta velocidad que entra y una velocidad que sale mayor a la velocidad que entra para el caso de esta configuración de áreas. Tenemos también las fuerzas de presión estática, que esas recordemos, es lo más importante aquí, que las orientemos correctamente, van hacia adentro del volumen de control. Entonces aquí en 1 tendría este sentido y en 2 este sentido. Aquí estoy ya de una vez identificando el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, porque posteriormente vamos a hacer el análisis en 2 dimensiones, en dirección X y en dirección Y. Entonces habrá que proyectar tanto las velocidades como las fuerzas para su componente en X y su componente en Y. Por eso necesitamos saber el ángulo que se forma con la horizontal. Identificamos también las fuerzas tangenciales, que recordemos que estas eran con las paredes del tubo que contiene al volumen de control. Identificamos el centroide del volumen de control, en el cual se va a concentrar la fuerza debido al peso propio del líquido. Todas estas fuerzas que se originan por el movimiento del líquido me van a dar como resultado una fuerza de presión dinámica. Y, por ejemplo, coloqué la fuerza de presión dinámica en este sentido. Ya luego vamos a ver cómo sabemos hacia dónde va esa fuerza de presión dinámica. Es importante que tengamos en cuenta que cuando el líquido se mueve, no es lo mismo que el líquido que permanece en reposo. ¿Sí? El líquido que permanece en reposo, prácticamente la única fuerza que tenemos ahí
es la fuerza debido al peso propio y el empuje hidrostático que genere sobre alguna de las paredes. Pero ya cuando el líquido se empieza a mover, el análisis lo hacemos con ecuación de impulso y cantidad de movimiento, para lo cual vamos a calcular una fuerza de presión dinámica, o sea, dinámica de movimiento, ¿no? Y esta fuerza de presión dinámica, si el sistema está en equilibrio, va a estar contrarrestada con una fuerza de reacción igual a la fuerza de presión dinámica, pero en sentido contrario. Y les decía que al menos en esta asignatura vamos a hacer los cálculos de manera bidimensional, aunque también se puede hacer de forma tridimensional, considerando 3 componentes de velocidad y de fuerza, sin ningún problema. Pero ahorita, para que entendamos cómo se plantea esta ecuación, vamos a hacer el cálculo de forma bidimensional y así no sufrimos tanto con el cálculo vectorial. Y si lo hacemos de forma bidimensional, vamos a estar descomponiendo todo en 2 direcciones, una dirección horizontal y una dirección vertical. Por ejemplo, esta fuerza de reacción sería su componente Rx y su componente Ry, lo mismo para la fuerza de presión dinámica. Ahora sí vamos a plantear la ecuación de impulso y cantidad de movimiento para el volumen de control que les mostré. Ya esta misma ecuación que vamos a ver aquí cómo se plantea, la tendremos que adecuar para las características geométricas del sistema en particular que estemos trabajando. Pero para ese volumen de control del esquema, lo haríamos de la siguiente manera. Vamos a dividir todo, para que sea más sencillo, en dirección horizontal X y en dirección vertical. Entonces en X vamos a hacer suma de fuerzas en X, según lo que vimos hace ratito con la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. La suma de fuerzas es igual a la densidad por la suma de gastos por el cambio en la velocidad. Y esto únicamente para la dirección de X. Entonces me regreso al esquema para que identifiquemos qué fuerzas están actuando en dirección X. Tenemos de entrada aquí la fuerza de presión estática en 1, tiene componente tanto en X como en Y. Entonces me quedo únicamente con la componente en X para la suma de fuerzas en X. Lo mismo para la fuerza de presión estática en 2, su componente horizontal. Ahora, si utilizamos este sistema de referencias X y Y con estos sentidos positivos, ¿qué signo le daríamos a la fuerza de presión estática en 1? Positivo. ¿Y a la fuerza de presión estática en 2? Sí, aquí también una de las cuestiones por las que se equivocan cuando plantean este tipo de ecuaciones es que de pronto no identifico correctamente los signos, y con un signo que me equivoque ya va a estar todo mal. Entonces mi sugerencia es que siempre hagan el esquema, ustedes dibujen el esquema ahí en un papel, identifiquen correctamente que los sentidos de las fuerzas, la fuerza de presión estática siempre hacia adentro del volumen de control, dibujo mi sistema de referencias y ya me fijo qué signos le voy dando a cada una de las componentes. En este caso en X, fuerza de presión estática positiva en 1 y negativa en 2. ¿Qué otras fuerzas tenemos aquí en X? Tenemos también las fuerzas tangenciales. Si trabajamos con la resultante de estas fuerzas tangenciales que dibujé aquí pequeñitas, tendríamos la fuerza tangencial proyectada en la horizontal con signo negativo. Las fuerzas tangenciales actúan en sentido contrario a la dirección del flujo. Y además tenemos la reacción en X, negativa también, suponiendo que tiene este sentido. Cuando hagamos los ejemplos, nosotros vamos a suponer el sentido de la reacción y ya después de que hagamos todas las operaciones, la misma operación me va a confirmar o a refutar ese signo que nosotros hayamos supuesto. Entonces, si lo suponemos bien, no me va a cambiar el signo, sino me va a dar un signo contrario. Esta fuerza de presión dinámica no hay que duplicarla. En realidad, este es el resultado de todas estas fuerzas que están aquí por el movimiento del líquido. Entonces, trabajo únicamente con esas fuerzas y con la fuerza de reacción. Ahí está. Fuerza de presión estática en 1 positiva proyectada en la horizontal por el coseno de teta 1, menos fuerza de presión estática en 2 por el coseno de teta en 2, su proyección.
menos también fuerza tangencial por el coseno de teta 3 y de acuerdo al sentido que propusimos la fuerza de reacción menos fuerza de reacción en X. ¿Ok? Esto sería únicamente el lado izquierdo de esta igualdad, mi suma de fuerzas en X. Vamos ahora con el lado derecho, que es densidad por la suma de gastos por el cambio en la velocidad. Ahí tendríamos lo siguiente, tenemos densidad y aquí suma de gastos por velocidad. Fíjense que hace ratito les dije que el gasto que entra por convención íbamos a trabajarlo con signo negativo. Entonces en la sección 1 entra un gasto menos el gasto y en la sección 2 sale, por lo tanto, más el gasto. Aquí nuevamente tenemos ecuación de continuidad. El gasto en la sección 1 es igual al gasto en la sección 2, entonces no es necesario identificarlos como 1 y como 2, es simplemente el gasto. Luego eso multiplicado por la velocidad. Me voy a regresar también al esquema para que veamos de dónde salió eso. Ya dibujé correctamente el sentido del vector de velocidad en 1 y el vector de velocidad en 2. Vamos a proyectar, por ejemplo, la componente en X de este vector de velocidad en 1. ¿Qué signo llevaría? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo, claro. Y la velocidad en 2, aquí, ¿qué sería? ¿Positiva o negativa? En X. Ah, Igual, positiva en X. De ahí que tengamos que esta velocidad aquí está asociada a un signo positivo, su proyección horizontal por el coseno de teta 1, lo mismo para la velocidad en 2. A lo que voy aquí es que no solamente vamos a considerar el signo del gasto por convención, gasto que entra y gasto que sale, sino también hay que considerar el signo de la componente horizontal de la velocidad. Si aquí la velocidad me queda negativa, pues ni modo, ya con este negativo va a ser positivo. ¿Okay? Pero ambos signos hay que considerar. Ahorita lo vamos a ver en dirección Y. En dirección Y hacemos lo mismo. Suma de fuerzas en Y igual a densidad por la suma de gastos por el cambio en la velocidad en Y. La suma de fuerzas, hacemos un análisis similar a X, nada más que trabajando con las componentes verticales de las fuerzas de presión estática, fuerza tangencial. Y aquí sí tenemos fuerza debido al peso. En dirección vertical actúa la fuerza debido al peso. Entonces no olvidar también esa fuerza. Aquí está, la fuerza debido al peso FW. Ahora, la componente vertical de la fuerza de presión estática en 1 es positiva o negativa según este sistema de referencias. Positivo. Positiva. ¿Y la fuerza de presión estática en 2? También positivo. También positiva. Esta claramente se ve que es negativa. Y también para la fuerza de reacción, negativa. ¿Qué más? Bueno, de una vez vamos a analizar las componentes de las velocidades. Aquí la velocidad en 1 vertical sería también positiva y la velocidad en 2 vertical, ¿están de acuerdo que sería negativa, ¿no? Por la orientación que tengo aquí de este vector, me daría una componente negativa. Aquí están ya las fuerzas verticales, las componentes de las fuerzas verticales con su respectivo signo. Y ahora trabajamos con el lado derecho de la igualdad, densidad por el gasto, gasto que entra negativo, gasto que sale positivo, por su respectiva componente de velocidad vertical. Para la sección 1 la componente era positiva, pero para la sección 2 era negativa, entonces hay que considerar también el signo de la componente de la velocidad. Pasamos al ejemplo, calcular la fuerza de presión dinámica sobre el codo de la figura que se encuentra sobre un plano vertical. Okay, aquí ya dibujé el sistema de referencias X y Y. Imagínense este codo que viene la tubería así y en el plano vertical vamos a ver ese cambio de dirección. Okay. Hay que tener en cuenta en qué plano estamos trabajando porque en algún ejercicio pudiera decirles en el plano horizontal y ahí ya va a variar un poquito el análisis por la cuestión de la fuerza debido al peso y de las presiones. Okay. Pero este es en un plano vertical. Me dice que el desnivel entre la sección 1 y la sección 2, delta Z, es igual a 3 metros. Me dice que para una primera aproximación no tome en cuenta
el peso propio de la tubería ni del agua, o sea, FW igual a 0. Aunque estrictamente estoy en un plano vertical y no me puedo quitar la fuerza debido al peso, debido a la gravedad FW. Pero me dice que ahorita sí una primera aproximación la desprecie. Suponiendo que esta tubería es relativamente pequeña, no pasa una cantidad de agua importante que podamos despreciar el peso, a lo mejor, ¿no? Pero ya en un caso de la vida real, de preferencia no hay que despreciar. Y me dice también que desprecie el esfuerzo tangencial sobre las paredes de la tubería. Este sí se antoja más despreciarlo en caso de que la distancia entre 1 y en 2 no sea muy grande. Ese no hay tanto problema. Me dan como dato este ángulo que se forma entre el eje de la tubería cuando viene en la entrada horizontal y ya con el cambio de dirección del codo, θ igual a 60 grados. Me dan también el diámetro en la sección 1, 1.83 metros, el diámetro en la sección 2, un poquito más pequeño, 1.22 metros. Las pérdidas entre 1 y 2, 0.5 por la carga de velocidad en 2 al cuadrado, perdón, la carga de velocidad en 2. Me dan también el gasto, 8.5 metros cúbicos por segundo. De hecho, esta tubería para términos prácticos de ingeniería civil no es un tamaño despreciable. De aquí a lo mejor sí conviene tener cuidado y calcular quién va a ser el peso tanto de la tubería como del líquido. Y me dan también como dato la carga de presión en la sección 1, 27 metros, columna de agua, 27 metros. Sobre todo estos dos datos me sirven para calcular la presión aquí en 2. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es que como ya conocemos los gastos y conocemos los diámetros, vamos a calcular las velocidades y las cargas de velocidades en 1 y en 2. Calcular velocidades. En 1, pues va a ser el gasto, que era de 8.5 metros cúbicos por segundo, entre el área en 1, que era un diámetro de 1.83 metros. Eso pueden verificar que da de 3.2317 metros por segundo. Elevado al cuadrado entre 2G da de 0.5322 metros. Y hacemos lo mismo para la sección 2, velocidad en 2, gasto entre el área en 2, al cuadrado entre 2G me da la carga de velocidad en metros. Ahora planteamos la ecuación de la energía entre 1 y en 2. Aquí mi objetivo va a ser conocer la presión en 2. Únicamente conozco presión en 1. Si planteamos esa ecuación de la energía, sería la energía en 1 igual a la energía en 2 más las pérdidas de 1 a 2. Sustituyo aquí con las cargas de posición, velocidad y presión y mis pérdidas. Y vamos sustituyendo aquí lo que tenemos. Me voy a regresar al esquema. Me dieron como dato el desnivel entre 1 y en 2. Entonces, si colocamos aquí el plano horizontal de comparación, tendríamos que en 1 la carga de posición es de 3 metros y en 2 la carga de posición es de 0 metros. También teníamos la carga de presión en 1, 27 metros, y acabamos de calcular las respectivas cargas de velocidades. Entonces ya tenemos ahí para sustituir todos los términos y despejar la carga de presión en 2. Ahí está, carga de velocidad en 1, carga de velocidad en 1, esto de aquí. Carga de presión en 1 era un dato, la carga de posición en 2 era 0, carga de velocidad en 2 lo calculamos con el gasto, la carga de presión en 2 es la incógnita y las pérdidas entre 1 y 2 me dijeron que las calculara como 0.5 por la carga de velocidad en 2. Ahí está. Entonces ya hago todas mis operaciones y despejo la carga de presión en 2. Si hacemos eso, tendríamos que la carga de presión en 2 es de 26.4902 metros. Pero me interesa la presión, no la carga de presión. Entonces, si quiero saber la presión en 2, simplemente multiplico esto por la densidad del agua por la gravedad para tener ya la información en unidades de presión, en Pascal.
Y hago lo mismo para la sección en 1. Teníamos la carga de velocidad de presión en 1. Despejamos de aquí presión, multiplicando por densidad por gravedad. Y ya tenemos el dato también en Pascal. ¿Para qué saqué las presiones en 1 y en 2? Bueno, con estas dos presiones vamos a calcular la fuerza debido a la presión estática. Es decir, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las presiones por su respectiva área en la sección 1 y en la sección 2 para así ya tener la fuerza en Newton. ¿De acuerdo? Entonces tenemos fuerza de presión estática en 1, presión en 1 por el área en 1, ya me da Newton. Lo mismo para la fuerza de presión estática en 2, presión en 2 por el área en 2 y ya da la fuerza en Newton. El siguiente paso aquí es que vamos a suponer un sentido para la reacción R. ¿De acuerdo? Este era el sistema. Aquí ya estoy dibujando la orientación de la fuerza de presión estática. Recuerden que este siempre va hacia adentro del volumen de control. Entonces, este va hacia adentro también. Identifico también los vectores de velocidad. Estos van obviamente en la dirección del flujo. Y trazo un sentido supuesto para la reacción R. Este lo pueden trazar así, lo pueden trazar así, así como ustedes quieran. Ya después, con los cálculos, vamos a confirmar este sentido. Esto es lo que les recomiendo que no puede faltar cuando hagan sus ejercicios. Hagan su esquema. De pronto a lo mejor da flojera o dicen, ay, pues obviamente este va hacia acá, pero hagan el esquema porque si no, es muy fácil equivocarse en los signos. Porque ahora lo que viene es plantear la ecuación de impulso para dirección X y para dirección Y con sus respectivos signos. Por ejemplo, para la dirección X tenemos suma de fuerzas en X, que sería, vamos a verlo en el esquema, suma de fuerzas en X, tendríamos fuerza de presión estática en 1. Aquí no necesito ninguna proyección porque justamente esta tubería, la tubería de entrada, venía en horizontal. Entonces la fuerza de presión estática en 1, todo es en dirección horizontal. Para la fuerza de presión estática en 2, sí necesito proyectarla en la horizontal y tendría la proyección signo positivo, ¿no? Entonces aquí más fuerza de presión estática en 2 por el coseno de teta. Este ángulo me habían dado como dato que era de 60 grados. Y de acuerdo al signo de la reacción supuesta, su proyección en la horizontal sería negativa, entonces menos reacción en X. Ahora el lado derecho me dice que es densidad por la suma de gastos, cambios de velocidad. Ya tenemos aquí densidad. Y luego tengo gasto que entra, aquí en la sección 1, negativo, gasto que sale, positivo, y por su respectiva velocidad. En la sección 1 tenemos la velocidad en 1, que sería positiva, ¿no? Y ya está totalmente horizontal, entonces no hay que proyectar. Gasto que entra negativo por su componente de velocidad positiva. Ahora, para la sección 2, aquí la componente horizontal de la velocidad sí va a ser negativa, aunque el gasto por convención sea positivo. Aquí ya nada más factoricé el término común, que es el gasto, y trabajé un poquito con los signos. Y ya tenemos todo, ya tenemos el gasto, sabemos la densidad del líquido, sabemos la velocidad, sabemos el ángulo, sabemos las fuerzas de presión, y ya nada más queda entonces despejar la reacción en X. Recordemos que viene de aquí, entonces este término es igual a este término. Los igualo, sustituyo con mis datos ya conocidos y despejo la reacción en X. Vamos para la dirección en Y. ¿Ok? En Y tenemos suma de fuerzas en Y. Sin embargo, fíjense que aquí en la sección 1, como la fuerza de presión estática es horizontal, no tenemos componente en Y. No coloco nada. Solamente tengo componente en Y para la fuerza de presión estática en 2 y para la reacción supuesta. Ahí está. En este caso, ambas serían positivas, ¿sí? Sus componentes verticales. El lado derecho de la igualdad es densidad, gasto que entra negativo,
pero lo estoy multiplicando por 0. ¿Por qué? Porque igual que la fuerza de presión estática, la velocidad es horizontal, no hay componente vertical. Y luego gasto que sale positivo por la componente vertical de la velocidad en 2, que de acuerdo a este esquema va a ser negativa. O sea, me quedaría únicamente menos densidad por gasto, velocidad en 2 por el seno de teta. Igualo este término con este término y sustituyo con los datos que ya obtuvimos para despejar a la reacción en Y. Entonces despejamos R en X, que da de 906.930 newton, despejamos RY, menos 316.610 newton, que significa que RY me haya dado con signo negativo. Exactamente, aquí me está corrigiendo el sentido de la reacción. Me dice que la reacción en X, esa estaba bien propuesta, entonces es positiva, ¿no? Y la reacción en Y, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Por lo tanto, este sería R, Rx y Ry. Ese ya no me va a servir. Y aquí ya tengo las reacciones con su respectiva orientación, como debe de ser. R en X va hacia esta dirección, R en Y hacia abajo, ya corrigiendo la orientación. Y si quiero conocer la resultante, por trigonometría, por teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, lo cual me da de 960.606 newton y llevaría esta orientación, ¿sí? Considerando su componente en X y su componente en Y. Si quiero conocer el ángulo que se forma con la horizontal, utilizo la función de tangente. El ángulo phi va a ser el ángulo cuya tangente es Ry entre Rx, que da un ángulo de 19.24 grados. Sin embargo, no me pidieron la fuerza de reacción, me pidieron la fuerza de presión dinámica. ¿Qué tenemos que hacer para obtener fuerza de presión dinámica? Si ya tenemos la reacción. Pues es el sentido contrario, ¿no? Ajá, es lo mismo, pero con sentido contrario. Exactamente. Equivale a la fuerza R, pero con sentido contrario. Entonces, reescribo esto que ya tenemos aquí. Ya no va a ser reacción, sino ahora fuerza de presión dinámica en X. En lugar de llevar este sentido, lleva este sentido, pero su magnitud es igualita. En Y también, en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba. Y esta fuerza, en lugar de ir hacia acá, hacia abajo, va a ir también hacia arriba. Pero la magnitud es la misma. En el esquema, lo veríamos así. Aquí está la fuerza de presión dinámica que se origina por el movimiento del líquido a través de este codo. Y tenemos aquí una reacción. ¿De qué me va a servir la reacción? Bueno, si quiero esto anclarlo a una pared, por ejemplo, entonces ya sé cuál es la fuerza que tiene que soportar mi anclaje, que no va a ser únicamente la fuerza debido al peso, sino va a llevar una componente dinámica al estar en el flujo en movimiento. Sí, esto es una aproximación. Si queremos un poco más de detalle, tenemos que calcular aquí el volumen que tenemos entre 1 y en 2, sería nuestro volumen de control, para que con la densidad del líquido obtengamos el peso propio del líquido y ya luego, dependiendo del material que elijamos para la tubería, también hay que sumarle ahí el peso del material. Eso únicamente a la suma de fuerzas en Y, que es donde va a estar actuando el peso, y ya tendríamos algo más acercado a la realidad. Pero sí se entiende cómo se plantea la ecuación, ¿verdad?